eterno, en estos momentos cuando nos juntamos a estudiar tu palabra, Señor, son unos meses ya que no nos veíamos todos. Queremos agradecerte por la obra que hiciste, Señor, en los lugares que visitamos predicando, tanto en Argentina como en Chile, por las bendiciones que derramaste, Señor, sobre las iglesias y por todas las visitas, Señor, que tuvimos el gozo de ver, conociéndote, Señor, y tomando decisiones por ti. En estos momentos, cuando vamos a abrir tu palabra, suplicamos que tú nos hables, que tú nos guíes, Señor, al entendimiento, que tú nos enseñes, que podamos conocer en ella, Señor, lo que tú dices. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, comencemos con el libro de Hebreos, el capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. Muy bien, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí los versículos 1 y 2 nos muestran el proceso de revelación divina o los dos grandes modos a través de los cuales Dios se ha revelado a nosotros. Uno es a través de los profetas. El versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y luego el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero y por quien asimismo hizo el universo. Así que Dios ha escogido revelarse a través de los profetas y a través del Hijo. Y toda aquella revelación se encuentra en las Sagradas Escrituras. El libro de Segunda de Timoteo define esta experiencia en el capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Usando una palabra técnica. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, la palabra inspirada o inspiración se refiere a la experiencia a través de la cual Dios se revela, Dios habla a través específicamente de los profetas. Entonces, la palabra inspiración define la experiencia de la revelación divina a través de un ser humano. Y que es algo sobrenatural. Es Dios tomando a un ser humano, capacitándolo a través de su espíritu, para que este ser humano pueda recibir mensajes y a la misma vez comunicarlos fielmente, sin destruir la personalidad del ser humano, sin violarla, y a la misma vez que el ser humano, usando sus fortalezas y sus debilidades, usando al ser humano para que los mensajes puedan ser confiables. Es el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, el apóstol Pedro, hablando de esto, capítulo 1, versículos 20 al 21. El apóstol dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada.
¿Por qué dice el apóstol Pedro esto? Porque él se está haciendo referencia a la experiencia que ellos tuvieron con Jesús. Dice el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Así que ahí el apóstol Pedro se está refiriendo a la realidad que ellos experimentaron a Jesús personalmente, que ellos escucharon a Jesús hablar y escucharon la testificación divina de que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando en el monte de la transfiguración escucharon a Dios testificando que Cristo era su Hijo amado. Versículo 18 dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Entonces ahí el apóstol Pedro pone una testificación más alta que el testimonio propio. Es el testimonio de la profecía, el testimonio de la palabra de Dios, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que el apóstol ahí se está refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento, que testificaban de que Jesús era el Mesías. Y las profecías del Antiguo Testamento son el testimonio más grande de la realidad que Jesús proclamó ser. El Señor Jesús mismo usó el testimonio de las profecías, fue su prueba más fuerte. Cuando se apareció a los discípulos, el Señor Jesús los apuntó a la profecía, al cumplimiento profético, como el testimonio, la seguridad de que su experiencia era genuina. Es por eso entonces que el apóstol Pedro luego dice, entendiendo primero esto. Cuando uno se relaciona con las escrituras, lo primero que tiene que entender es que la profecía, ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada. Nunca la profecía fue otorgada a través de invenciones personales. Y lo hizo porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra traducida inspirados ahí no es la misma palabra que aparece en 2 de Timoteo. La palabra traducida inspirados ahí es literalmente se debiera traducir movidos por el Espíritu Santo. Así como un barco es movido contra su voluntad por una tormenta, esa es la palabra, el Espíritu Santo ejerció un poder fuerte sobre los profetas para que estos recibiesen las revelaciones y las transmitiesen en forma fiel. Por eso los 2 puntos. Uno, la profecía no es de interpretación privada. Y segundo, los hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo, nunca ellos crearon los mensajes. No fueron invención propia. Fueron otorgados por Dios. Ellos fueron usados por el Espíritu Santo poderosamente. Él los tomó y los usó, los movió a su voluntad para que ellos fueran parte de la experiencia de la inspiración. Entonces, estos versículos nos dan la certeza de que la palabra de Dios no es el resultado de invención humana. Dios la inspiró. Dios fue el que la puso. La palabra inspirar quiere decir respirada por Dios, como que el aliento divino fue puesto en la mente del ser humano con los mensajes necesarios para que estos fuesen comunicados. Ahí, al estudiar las Sagradas Escrituras, nosotros vemos una unión muy bonita, maravillosa, entre lo divino y lo humano. Dios toma un ser humano y lo capacita a través de su espíritu
para recibir y transmitir los mensajes fielmente, pero Dios no viola la identidad de aquel ser humano. Uno puede ver en la manera de expresión, la manera de escribir que el ser humano usa, su nivel de educación. am, por ejemplo, cuando uno lee los libros de Elena de White, uno, uno se da cuenta de que cuando ella comienza a escribir, tenía una manera de escribir muy rudimentaria. Le faltaba expresión porque ella tenía muy poca educación. Ella tuvo educación hasta el nivel tercero básico. Pero a medida de ella avanzando, ella es una lectora ávida. Lee y tiene una mente maravillosa. Todo lo que lee le queda grabado en su mente. Muchos creen que Elena de White tenía una mente fotográfica. Entonces, a medida va avanzando, uno puede ver cómo va cambiando el estilo de su escritura y cuando ella escribe el libro El deseado de toda la gente es una obra de arte. Es uno de los libros en el inglés, porque debemos de recordar que Elena de White escribió originalmente en inglés. En el inglés es una obra de arte, es considerado uno de los libros de arte del idioma inglés. Es un libro que el modo de expresión, todo es maravilloso. Entonces uno ve cómo ella cambió, pero Dios la usó tanto a su principio con su lenguaje y modo de expresión tan rudimentario y luego con su lenguaje tan desarrollado, tan maravilloso, Dios la usa en tanto en ambos ámbitos. Así que Dios no viola la personalidad del profeta, sino que usa al profeta y lo capacita a aquel profeta para recibir los mensajes. Es interesante, el apóstol Pedro también dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios. Estos hombres, y había mujeres también que fueron usadas como profetas, profetisas, eran personas santas. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos estaban dedicados al servicio divino. Se habían entregado al Señor. Estaban en una relación con Dios. Dios, Cristo, el Espíritu Santo, moraba en ellos. Por eso ellos eran santos. Dios no escogió a cualquiera, a Pedro, Juan y Diego. No, Dios escogió a seres humanos que estaban totalmente dedicados a Él para usarlos en la experiencia de hablar a través de ellos. Porque eso es lo que la inspiración hace, es Dios hablando a través del profeta. Por eso llamamos la Biblia la palabra de Dios. A pesar de que está escrita en la modalidad humana, en lenguaje humano, con expresiones humanos, en la Biblia nosotros no vemos a Dios como un escritor, porque no fue Él el que escribió la Biblia. Fueron seres humanos que escribieron la Biblia, así que vemos la modalidad, la manera de pensar de seres humanos, pero a la misma vez es la palabra de Dios. Es la unión de lo divino con lo humano, en lo cual lo divino capacita al ser humano para proclamar los mensajes otorgados en lenguaje de todo ser humano, en expresión humana, para que nosotros podamos recibir lo que Dios deseaba otorgarnos. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 70. Dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. A lo mejor podemos leer un poquito antes, donde dice el versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Así que ahí vemos nuevamente la realidad de que Dios es el que habla a través de los profetas y que los profetas son personas santas, son aquellos que han experimentado la salvación y viven en una viva relación con Cristo, son personas dedicadas al Señor. Tienen debilidades, tienen problemas como la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a debilidades como nosotros.
no eran hombres que eran perfectos, pero eran santos, eran totalmente dedicados al Señor. Lo amaban de todo corazón y sus vidas estaban entregados por Él y Dios hablaba a través de ellos. No era de que ellos abrían su boca y Dios hablaba literalmente, no. Lo que a ellos al hablar estaban comunicando un mensaje divino. El mensaje era de Dios. El modo de expresarlo era humano. Ahí se encuentra la relación entre lo divino y lo humano. Las Sagradas Escrituras se ve aquello es lo mismo que en Jesús. En Jesús nosotros encontramos una maravillosa unión entre lo divino y lo humano. En Jesús moraba la divinidad, pero no vemos la divinidad. Vemos a Jesús, el ser humano. Pero en su manera de tratar, de comportarse, de actuar, vemos a Dios. Pero la persona es el ser humano. Al hablar es el ser humano. Al caminar todo es un ser humano. Pero es la unión de lo divino con lo humano. La Biblia es exactamente lo mismo. La Biblia es una expresión de Cristo porque manifiesta la misma unión. Hola, Luciano, ¿cómo estás? Lindo verte, muchacho. ¿Cómo estás? Bien. Bien, qué bueno, te hemos echado mucho de menos con mi esposita. Un abrazo y un besito. Y cuando te vea la próxima vez te voy a dar una paliza. Yo también. Y eso para los demás es que todas las noches, todos los días los niños venían a jugar conmigo y le llamábamos paliza a la guerra de cosquillas. Bueno, a veces ellos me pegaban bien fuerte, sí, pero Era era así palito. de cosquillas. Una vez el Luciano casi me noqueó. Pero la pasamos tan lindo, lo eché mucho de menos cuando nos vinimos. Nosotros Muy también. bien, entonces ahí se encuentra la expresión de que la palabra del profeta es la palabra de Dios. Es porque el mensaje que el profeta está comunicando, él no lo inventó. El mensaje del profeta, él lo recibió a través de la experiencia llamada la inspiración, que es Dios comunicándose con un ser humano y capacitando a este a través de su espíritu para recibir sus mensajes y comunicarlos en lenguaje humano, pero que el lenguaje humano no disminuya la calidad del mensaje. Entonces, la palabra, por eso llamamos la Biblia la palabra de Dios, porque es la escritura de hombres donde se está comunicando la palabra de Dios, los mensajes divinos que fueron comunicados a ellos. Vamos a 2 de Samuel capítulo 23, versículo 2. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Aquí David, hablando de su propia experiencia. Vamos a leer desde el versículo 1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Así que ahí David, antes de morir, él da una profecía mesiánica. Pero él, describiendo su experiencia, repite varias veces la misma idea. Dice el versículo 2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Esa es la primera vez que lo repite. Segundo, su palabra ha estado en mi lengua. Segunda vez. Tercera vez, el Dios de Israel ha dicho. Entonces, claramente David nos deja muy claro que lo que él va a decir en cuanto al Mesías no es invención propia, sino que el Espíritu de Jehová habló a través de él, la palabra de Dios estuvo en su lengua y el Dios de Israel habló a través de él. Entonces, bien claro, el profeta clarifica claramente que lo que él va a comunicar
no es su invención, no es su creación. Porque claro, lo que la gente dice de la Biblia es que, bueno, fue escrita por hombres, invención humana. Es que no entienden el proceso de la inspiración. La hermana de White dice de que ella era tan dependiente en el Espíritu Santo, tanto como para recibir los mensajes y así como para comunicarlos. Así que el Espíritu Santo la capacitaba a ella para recibir a través de sueños, visiones, y luego cuando ella tenía que comunicar los mensajes, el Espíritu de Dios la capacitaba para comunicar aquellos mensajes y le traía a su memoria todo aquello que le había sido presentado. Cuando el Espíritu Santo así lo veía, como yo les he contado la visión de Salamanca, donde ella estaba en un pueblo llamado Salamanca y tuvo una visión y en la mañana le quiere contar la visión a su hijo y no se acuerda. Dice que raro, no me acuerdo. Yo sé que tuve una visión muy importante y que tengo que comunicarla, pero no me acuerdo. Ven más tarde y te la cuento. El hijo volvió al mediodía, tampoco se acordaba. Bueno, ya con experiencia, años de haber sido profeta, lo dejó 6 meses más tarde, en una reunión de la conferencia general, una mañana, temprano en la mañana, como las 2 de la mañana, el Espíritu Santo le trajo a memoria la visión. Y se recordó todo, la escribió y la preparó para presentárselos a los delegados de la conferencia general. Se fue en la mañana tempranito ante los delegados que estaban reunidos para una reunión de oración antes que comenzaran las reuniones de la conferencia general. Ella pidió hablar, se puso de pie y contó la visión. Y era la visión de un grupo que se habían reunido porque querían imprimir una revista y estaban disputando si ponían el nombre adventista del séptimo día en la revista o no. Y ahí ella veía gente una discusión muy agitada. La reunión era muy temprano en la mañana, como a las 3 de la mañana. Y estaba muy agitada y ella escribió los sentimientos, las frases que se dijeron, lo escribió todo y luego se sentó. Y el presidente de la conferencia general se puso de pie y dijo, ¿hay alguien que tenga conciencia de que esta reunión ha tomado lugar? Dijo, porque yo no tengo conciencia de que esto se haya llevado a cabo. Y un hombre se pone en pie en la congregación y dice, yo quiero testificar de que yo participé en aquella reunión anoche a las 3 de la mañana. Y yo fui el que dije, esta y esto y esto, lo que la hermana de White dijo. Y luego todos los que habían participado en aquella reunión testificaron de que Elena de White, lo que ella había descrito, ellos no los podrían haber descrito tan exactamente como lo había hecho ella. Pero ella había tenido la visión 6 meses antes. Entonces el profeta es tan dependiente en el Espíritu Santo para recibir los mensajes y para comunicarlos. No se le deja al profeta al azar que él simplemente comunique los mensajes y los cambie y los manipule. No, no se le deja, porque Dios desea que los mensajes que lleguen a su destino sean lo que él diseñó al principio. Es por eso que podemos confiar que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Podemos confiarla que la Biblia no ha sido tergiversada. Podemos leerla con confianza. Que lo que los profetas escribieron fue exactamente lo que Dios había diseñado, sin manipular, sin coercionar. No, no hay coerción en el reino de Dios. El profeta se le da la libertad de expresarse en su modo de expresión, pero el mensaje es comunicado fielmente. Entonces tenemos plena confianza en las Sagradas Escrituras y en el espíritu de profecía. Marcos capítulo 12, versículo 36. Marcos 12, 36. Hay muchos versículos que así que se podrían mostrar. Marcos 12, 36. Porque el mismo David dijo, y mira ahora lo que añade Jesús, es Jesús el que está diciendo estas palabras, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo,
Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que el Señor Jesús testifica de la experiencia de la inspiración, al decir que cuando David dijo, él lo dijo bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo que estaba obrando en David cuando escribió esas palabras. Y eso, por supuesto, se encuentra en el libro de Salmos. Esto testifica que el libro de Salmos es inspirado. Así que claramente nosotros vemos que en la creación de las Sagradas Escrituras hay un poder divino obrando en conjunto con la ayuda humana. Recordemos que en la realidad humana, Dios nunca obra sin la cooperación humana. Dios da los mensajes, capacita al ser humano a través de su espíritu, y los seres humanos tienen que escribirlos, mandarlos, comunicarlos, ya sea de la mejor manera posible. Vamos al libro de Apocalipsis ahora, donde se nos da una descripción del proceso de la inspiración. ¿Cómo es que obra? Aquí vemos claramente los pasos que el mensaje divino toma para llegar a nosotros. En el capítulo 1 de Apocalipsis, los versículos 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que ahí vemos los primeros pasos. Dios le da el mensaje a Jesús. Jesús envía un ángel con ese mensaje que se lo comunica a Juan. Y Juan escribe ese mensaje y se lo envía a las 7 iglesias. Vemos en el libro de Daniel que el ángel Gabriel hace mención de una realidad bien interesante. Vengan al libro de Daniel, el capítulo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda con ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí se ve la unión que existe entre Cristo, Miguel, el príncipe, y Gabriel, que le está comunicando el mensaje a Daniel. Y Gabriel le dice de que ese mensaje él lo obtuvo en un libro de la verdad en el cielo. Así que parece que hay veces cuando los ángeles que van a comunicar el mensaje al profeta, ellos van y leen en un libro donde ya está escrito aquello. Ese libro es el libro escrito por Dios. En ese libro Dios es el escritor. Los ángeles tienen acceso al libro de la verdad. Puede que sea las Sagradas Escrituras deben haber venido en su totalidad de aquel libro. Los ángeles toman conocimiento de aquel libro y vienen y se lo revelan entonces a Juan. La parte débil en la cadena de la revelación es el ser humano, porque el ser humano es caído. Los ángeles no mienten, los ángeles tienen memorias perfectas, mentes perfectas, aman a Dios, no tienen intención de tergiversar mensaje. Dios, por supuesto, sabemos que ahí no hay debilidad. El problema es el ser humano. El ser humano es la parte débil. Entonces, para asegurarse de la fidelidad del mensaje, Dios capacita a través del Espíritu Santo a la gente humano para que reciba y comunique los mensajes de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, el ser humano experimenta algo maravilloso, que es poseído por el Espíritu Santo para comunicar aquellos mensajes. El Espíritu Santo es el que abre su mente, le da sueños, visiones. Y en aquellos sueños, visiones, experiencias, el profeta se encuentra con ángeles.
Y los ángeles comunican a ellos los mensajes, les dan visiones panorámicas del futuro, les ayudan a ver realidades de lo que está pasando con seres humanos a los cuales le tienen que comunicar mensajes y así. Es algo bien complejo, pero debe ser algo maravilloso el poder. Yo a veces le he dicho al Señor, Señor, a mí me encantaría ser profeta, pero no tener la responsabilidad de ir a comunicar esos mensajes. Me encantaría ser profeta para hablar con ángeles, a ver a Jesús. La hermana de White, cuando ella era viejita, el Señor Jesús venía a verla a ella. A veces cuando el Señor Jesús en persona venía a verla. Ángeles, casi en actividad diaria, ángeles venían a verla, a ayudarle con material de los libros y todo eso. Tenía una relación maravillosa con el Señor. Entonces, es una realidad maravillosa, es un gran privilegio el ser profeta, pero a la misma vez una tremenda responsabilidad. Y en la gran mayor de las veces los profetas son totalmente rechazados, porque Satanás busca destruir la integridad del profeta ante los ojos de los demás para que sus mensajes no sean escuchados. El peor enemigo de Satanás en la tierra es un profeta, porque desbarata sus planes secretos. Satanás planea, miren, es tan chistoso. La hermana de White participó en 2 o 3 concilios de Satanás. Ella estaba presente en visión. Entonces uno se ríe, ¿no? Porque Satanás es invisible y nosotros no lo vemos y él se hace presente en nuestras reuniones y todo. Pero Dios le juega el mismo truco al permitir que un profeta, ya sea vea en visión sus planes o participe en sus concilios secretamente. Entonces, el peor enemigo de Satanás en la tierra es un profeta fiel, porque es una tremenda arma para los hijos de Dios. Cuando uno ve el conocimiento que tenemos en las Sagradas Escrituras, conocimiento muy avanzado, todo el plan de la redención ha sido revelado de principio a fin. Y luego el conocimiento que nos ha sido otorgado a través del espíritu de profecía, conocimiento de la salud, de la educación, de la familia, profético, de la organización de la iglesia. Es multidimensional el conocimiento que una señora con 3 años de educación pudo otorgar. No hay otro ser humano que haya sido tan capaz de escribir en tantas áreas en forma tan profunda. Entonces es inspiración. Así que vemos el proceso. Cuando, en el caso del libro de Apocalipsis, cuando las 7 iglesias recibieron la carta de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis en su origen era simplemente una carta que Juan escribió desde Patmos, donde él estaba desterrado. Cuando ellos la reciben, lo que reciben no es la palabra de Juan. Lo que ellos reciben es la palabra de Dios escrita por Juan. ¿Se fijan la diferencia? Es la palabra de Dios escrita por Juan. Y esa es la manera que Dios desea que tomemos su palabra. Hay algunos que se concentran, que hay inconsistencias, que esto y lo otro. ¿Para qué preocuparse de esas cosas? Cuando en la palabra de Dios van a haber misterios profundos, grandes, maravillosos, que nos han de mantener entretenidos escudriñándola todo el resto de la eternidad. Así que de hecho van a haber muchas cosas que en esta parte de la eternidad no vamos a entender. Y cuando vemos a nosotros nos pareciera que hay inconsistencias, contradicciones, hemos de humillarnos y recordar que cuando abrimos la palabra de Dios, estamos en la presencia de Dios mismo, estamos en la palabra, estamos escudriñando su palabra. Cuando uno ve el libro de la naturaleza, que hay, como se llama, misterios que han mantenido al intelecto humano ocupado por milenios y milenios, descubriendo, mirando. ¿Cuántas veces hemos tenido que revisar nuestras teorías porque eran insuficientes? Al conocer misterios más grandes, al conocer la maravilla de lo que Dios ha dejado en el mundo natural,
Hay cosas que parecen inconsistentes, hay cosas que parecen incongruentes. Lógico, porque nosotros estamos mirando el universo con un telescopio chiquitito y de eso queremos nosotros entenderlo todo. Imposible. De la misma manera, al contemplar las Sagradas Escrituras, es un libro, pero es la palabra de Dios. Entonces hemos nosotros de humillarnos y cuando nos pareciese que hay incongruencias que no entendemos y que se contradice la Biblia, hemos de recordar que la Biblia viene de un intelecto, es el intelecto divino, y que no pueden haber contradicciones ni incongruencias. La Biblia es una revelación perfecta. Por lo tanto, lo que no entendemos, hemos de dejarlo y decir, Señor, no lo entiendo. Y simplemente me someto a la realidad que estoy ante tu presencia. Estoy contemplando un intelecto infinito a través de un intelecto totalmente finito y degenerado. Así que nosotros para comprender la Biblia necesitamos tanto la ayuda del Espíritu Santo como los profetas la necesitaron para escribirla. Y tan solo aquellos que son humildes y vienen ante la Biblia como niños para ser enseñados serán bendecidos por el conocimiento de las Sagradas Escrituras. De otro modo, estamos destinados a llegar a conclusiones incongruentes, a conclusiones erróneas. Si vienes a la Biblia creyendo de que tú sabes, entonces estás destinado a llegar a conclusiones erróneas. Hay que someterse ante la realidad sobrenatural de las Sagradas Escrituras y pedirle a Dios que nos hable cuando la vamos a estudiar. Números 12:6. Números 12:6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Entonces ese es el modo preferido de Dios de revelarse a los profetas. Pero han habido casos, en el caso de Moisés, que Dios hablaba con él cara a cara, cara a cara. Pero el modo principal es sueños, visiones. El sueño es algo que ocurre como un sueño normal. La visión puede ocurrir ya sea de día o de noche, pero la visión es para el profeta, él participa en una realidad. El profeta es llevado a la realidad y él contempla todo aquello como que fuera real, como que él estuviera. A veces están ellos viendo eventos que no han ocurrido, que ocurrirán miles de años después, y ellos están viviendo en aquello. Entonces lo ven todo como que, no como que fuera una película, sino que simplemente ellos están puestos en aquella realidad. Esa es la diferencia entre visión y sueño. Hay, como se llama, por ejemplo, cuando Daniel vio las profecías escritas en el capítulo 7, el capítulo 8, cuando Nabucodonosor vio la profecía del capítulo 12, 2. A pesar de que Nabucodonosor no era profeta, a Dios le dio el privilegio de tener un sueño profético. Necesitó a un profeta para que se lo diese nuevamente y se lo explicase. Pero él tuvo un sueño profético sin ser profeta. Porque el profeta cumple más que simplemente la función de comunicar profecías del futuro. Eso es una pequeña parte de la labor del profeta. La labor del profeta es hablar por Dios. En el Antiguo Testamento la palabra profeta quiere decir una boca, alguien que habla en lugar de. También el profeta era el vidente, los ojos, porque en la Biblia el profeta cumple la función de ser los ojos del cuerpo de Cristo. A través del profeta nosotros vemos la verdadera realidad. De otro modo nuestros ojos nos engañan, que nosotros somos ciegos, la Biblia dice. Entonces necesitamos al profeta porque a través del conocimiento divino que nos dado a través del profeta, esa es la verdadera realidad. Aprendemos a ver con nuevos ojos.
Son los ojos proféticos, los ojos del profeta. Entonces al profeta se lo llamaba vidente porque él veía visiones, pero también cumple la función de ser el que ve por el pueblo de Dios, que ve las realidades maravillosas. Somos un pueblo privilegiado, tenemos la Biblia y luego tenemos a los asistentes de la Biblia, que son el espíritu de profecía, los libros del espíritu de profecía. Debiéramos leerlos mucho y humildemente. Cuando uno viene la revelación divina, el intelecto ha de libremente someterse, porque en la revelación divina uno está bajo la autoridad de Dios. Entonces uno no debe venir con una actitud criticona, no debe venir con una actitud orgullosa. Cuando uno viene al estudio de la palabra de Dios o el estudio de los libros del Espíritu de Profecía, uno debe someter su intelecto a Dios. Y cuando uno encuentra información que contradice lo que uno pensaba, lo que uno creía, entonces hay que someterse y hay que aceptar aquella información, porque la revelación es más autoritativa que lo que tú hayas descubierto a través de tus propios estudios. Entonces Dios nos ha dado la revelación para mantenernos en la verdad y nos ha ordenado a nosotros estudiarlo. A veces estudiamos y llegamos a conclusiones, pero si mis conclusiones contradicen el claro, así dice Jehová, la palabra de un profeta, entonces yo tengo que abandonar mis conclusiones y aceptar lo que está escrito. Por ejemplo, yo hace años atrás estudiaba la Biblia con un ateo. Bueno, él era cristiano, pero él creía en la, ¿cómo se llama? En la, en la, en la evolución teísta que se llama, que dice, se enseñan a través de eso, que um, Dios dio origen a todo, pero luego Él usó la evolución para que todo se desarrollara, que va en contra de las Sagradas Escrituras, porque la Biblia dice que Dios lo creó todo en 6 días y en el séptimo día descansó. Entonces, este hombre era cristiano y un hombre con un intelecto maravilloso, profesor de universidad. Entonces, él me dice, yo no puedo aceptar el libro de Génesis capítulo 1, porque va en contra de la ciencia. Entonces, yo lo desafié diciéndole, llega el momento en que el intelecto humano ha de someterse a la revelación divina, porque la revelación divina siempre va a ser de más autoridad que las conclusiones humanas. Siempre. Y eso nos debe ver cuando leemos el espíritu de profecía. Hemos de someternos a la autoridad del profeta. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, hemos de someternos a la autoridad. Lo que está escrito es la autoridad más alta, es la palabra de Dios. Entonces, hemos de aprender a simplemente someternos a lo que está escrito, a la palabra de Dios. Muy bien, lo dejamos ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quedó claro? Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermana Dimbia. Acá ya cambió la hora en el estado de Florida. Ya son las 7 de la noche con 8 minutos. Le doy la honra y Ya, la gloria a Dios por escuchar tu mensaje. No había visto que la hermana, y gracias primero a Dios y a usted por tan hermoso explicación de lo que es realmente una profeta y cómo el Señor lo inspiró a través de los siglos. Y a la hermana Poblete, porque ella siempre está dando aviso a las personas que ya está en su usted, ya lo extrañaba por mucho tiempo. Gracias a Dios está de vuelta con salud y viendo su amén. video también en donde estaba presentando el mensaje del Señor. Pastor, le voy a dejar saber, esta semana tuvo acá en el estado de Florida un chileno, el pastor y doctor en teología, Héctor Iturriaga,
Iturria, pastor, él es chileno, y él es médico y es teólogo también, habla hebreo, arameo, inglés, español, ya usted se puede escribir. Entonces él da teología y da todo esto, ¿verdad? El pastor Iturria, se llama Héctor Iturria de Chile, estuvo por evangelizando en California y acá en la iglesia, ¿no? Adventista, y llegó hasta la iglesia a donde yo vivo. Tuvo una semana de todo lo que es Apocalipsis. Entonces él habló de algo más importante y muy importante que usted lo ha aclarado, que los profetas a través de los siglos han manifestado, ¿verdad?, el mensaje. Y cómo nosotros podemos identificar, porque hay dos tipos de profetas. El profeta, en la Biblia los cataloga profetas mayores, los profetas menores, pero cómo nosotros podemos, en esta realidad que nos ha tocado vivir, identificar un profeta, porque todos los profetas dicen que son profetas, y que son, yo no sé, inspirados por qué sé yo, que han visto qué sé yo qué, y en todos lados están con sus profecías. Entonces, hágame entender de la forma correcta, a la luz de la palabra de Dios, como escrito está. Si es un profeta, como la hermana de White, como otros pioneros, ¿no? Como el profeta Samuel y los demás, ¿en qué se basa la evidencia? Como usted lo acaba de decir, por sueño le aparece en la forma más clara y como Moisés presencial. Para yo decir que él está hablando la verdad con escrito está. Aparte, ¿verdad?, de que el enemigo los utiliza también para creer, y así a muchos engañarán en los tiempos finales. Muchas gracias. Y voy a hablar con usted más tarde para comprometerlo para el grupo. Gracias. Ya, hermana Dinvia. Están las señales de un verdadero profeta, que son bien sencillos. Uno es a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido, dice la Biblia. Eso es probablemente la señal más fuerte de que el profeta ha de llevar al pueblo, uno, a la ley, que es la ley de Dios, los 10 mandamientos, obediencia a la ley de Dios y fidelidad a los testimonios, que son los testimonios de otros profetas antes que él. Así que un profeta no va a contradecir la luz que Dios ha dado a través de otros profetas. Un profeta verdadero va a llevar al pueblo a vivir de acuerdo a la luz que otros profetas ya han dejado. El profeta va a exaltar a Cristo Jesús. El profeta verdadero va a exaltar a Cristo Jesús. El profeta verdadero no va a llamar la atención a sí mismo. Y usualmente el profeta no tiende a llamarse profeta. Él simplemente no cree que es un profeta, él está simplemente siendo usado por Dios. El profeta falso, la Biblia nos presenta de que el profeta falso lleva al pueblo a desobedecer la ley de Dios. Entonces, es a grandes rasgos. Hay otras marcas que muestran las señales de un verdadero profeta, pero esas son las tres más importantes. Lleva al pueblo a la obediencia a la ley de Dios, lleva al pueblo a fidelidad a los escritos y enseñanzas de otros profetas verdaderos y exalta a Cristo sobre todas las cosas. Y el profeta falso lleva a la desobediencia, sus enseñanzas llevan a la desobediencia de la ley de Dios. Puede ser en forma camuflada. Los frutos de un profeta falso es que lleva al pueblo a que abandonen la fidelidad a la ley de Dios. Muy bien. Pastor, permítame decirle sí, que también hermano el Eliseo, profeta falso se exalta a sí mismo en lugar de exaltar y dar gloria a Dios, porque él debiera ser solo un instrumento. Claro, pero es Nada que más que el profeta falso puede cubrirse en un manto de humildad. Por eso dice el apóstol, el Señor Jesús, que los profetas falsos vienen a vosotros como cubiertos con manto de oveja, pero son lobos rapaces. Entonces parecieran ser cristianos, pareciesen ser humildes, pero el fruto de su enseñanza es desobediencia a la ley de Dios. Por eso el Señor Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. El fruto se encuentra en Mateo 7 cuando los que están esperando al Señor le dicen, Señor, Señor,
testificamos en tu nombre, hicimos grandes cosas en tu nombre, profetizamos en tu nombre. Y el Señor les dice, apartaos de mí vosotros que obráis el mal. Y esa palabra es la palabra anomia en griego, que quiere decir vosotros que violáis la ley de Dios. Esa parábola viene directamente después que el Señor Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. El fruto es un engaño que lleva al pueblo de Dios a creer que son pueblo de Dios porque hacen milagros y todo eso, a pesar de que viven en desobediencia de la ley de Dios. Entonces, es la marca más clara de un profeta falso es que sus enseñanzas llevan a la desobediencia. Pastor, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Un profeta puede hablar en lenguas? Claro. Los profetas, tú dices profeta falso o profeta verdadero. Verdadero, verdadero. Bueno, un profeta verdadero, los apóstoles eran profetas y ellos hablaron en lenguas, pero el verdadero don de lenguas, que era el comunicar, hablar en una lengua, que Dios les dio la capacidad de comunicar en otros idiomas el mensaje del evangelio. Así que los apóstoles, todos ellos hablaron en lenguas o en idiomas. La palabra lengua cubre ese don como ese don en algo misterioso. La palabra glosolalia es una palabra griega que simplemente quiere decir idiomas. Entonces los apóstoles hablaron en otros idiomas y ellos eran profetas. Gracias. Pero no es la marca pero los milagros y lo sobrenatural no es una marca de un verdadero profeta. Porque Satanás puede tergiversar lo sobrenatural. Él puede hacer que haya milagros, que caiga fuego del cielo, que hablen en lenguas, que hagan cosas milagrosas. Los profetas hacen milagros, pero los milagros no son testimonio de que son verdaderos profetas. De hecho, dicen que la gente que estaba escuchándolo, si le decían, mire, hablan del mismo idioma nuestro. Los tipos, para yo dejar saber que un profeta es verdadero a través de la ley del testimonio de la palabra. La hermana de White, ella fue casada, tuvo hijos, su esposo, una vida familiar honrada. Entonces, los profetas, y la pregunta yo, los profetas pueden ser casados con hijos y todo, después que estén pasados al margen de la palabra de Dios, no tiene que influir, no tiene que influir porque influye. Claro. Gracias, hermana. Hermana Tirsa, fíjese que la radio no, ahí está, gracias por apagar su micrófono. Entonces, el problema es este: cuando se levanta un falso profeta, como vienen cubiertos de manto de oveja, es muy difícil discernirlos. Entonces hay que darle tiempo para que se vean los frutos. Y hay que escuchar muy claramente lo que enseñan y compararlo con la Biblia y el espíritu de profecía. No hay que aceptar luz porque un hombre parece carismático y hace milagros y cosas maravillosas. No hay que correr y aceptarlo. Hay que probarlo. Y para probarlo hay que esperar que dé frutos. Y los frutos toman tiempo. Y hay que comparar sus enseñanzas con las Sagradas Escrituras. De primera pareciera que sus enseñanzas están de acuerdo a la Biblia, porque usan la Biblia. Por ejemplo, se levantó hace años un profeta en el año 2006, 2007 en Estados Unidos, entre los adventistas, y comenzó a tener sueños. Y los sueños eran bien parecidos a los sueños de la hermana de White. Bien, y todos los hermanos, acá un grupo que se despabiló, yo les decía, no se despabilen, esperen un tiempo, y ya comenzó a enseñar, y pasaron 1 o 2 años que los hermanos, pero juraban por el profeta. Y luego por ahí lo escuché decir de que ya no había que pagar diezmo a la iglesia, había que pagar el diezmo a él.
Ahí ya comenzó a salirle el colmillo al lobo. Y después de un tiempo salió una secretaria que trabajaba, que lo ayudaba a escribir sus escritos, de que era intemperante, era medio desordenado en cosas sexuales. Así que ya ahí salió, pues por sus frutos los conoceréis. Y comenzó a crear un movimiento que comenzó a separarse de la iglesia, ya a ver a la iglesia como mala, que la iglesia era Babilonia. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, no hay que correr. Tenemos suficiente luz para llevarnos al cielo. No necesitamos otro profeta. Pero si el Señor en el tiempo que viene ve a bien darnos un profeta para necesidades locales, ese profeta tiene que ser probado, porque se van a levantar muchos falsos profetas, dice la Biblia. No nos dice la Biblia que se van a levantar muchos verdaderos profetas. Nos dice que van a levantar muchos falsos profetas. Entonces hay que ser bien templados y no hay que dejarse llevar por milagros y manifestaciones maravillosas o porque el hombre enseña tan lindo. No, hay que probarlo. Y si no está de acuerdo a la Biblia y sus frutos no están de acuerdo a la palabra, hay que declararlo como falso. Simple. Pastor Vaga, por acá en Estados Unidos, ya usted debe saber como, ¿verdad? Un ministro y ungido de Dios que han surgido de la iglesia remanente, ¿no? De nuestra iglesia, lamentablemente han surgido algunos rebeldes. Yo le digo rebeldes porque tienen historia sobre la iglesia de la vara de Aarón, y usted sabe quién fue esa persona, y también de la iglesia adventista reformadora, que han surgido muchas de estas controversias, y hacia mayor que Cristo, porque la luz menor es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios habla de Cristo, de que Cristo es la mayor. Entonces ellos han diferenciado y han distorsionado muchas cosas que han surgido lamentablemente de nuestra iglesia, y ellos tienen otras diferentes doctrinas y alegatos que no están basados en la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho tacto, ¿no? Y hay que ser, como dice la palabra, mansa como la palabra y astuta como la serpiente. Entonces estas personas en los grupos como el de la hermana Poblete, por lo menos el mío y otros más, hay que tener cuidado con estas personas porque surgen, uno comparte los links y surgen estas personas. A mí me tocó en mi grupo y yo lo compartí y yo le dije, aguántese allí. Él quería que yo aceptara unas cosas de la hermana de White y yo fuera sometida a la distorsión de porque era un script descontinuado de los libros de la profecía de la hermana de White, y entonces mucha controversia y la gente me pedía que por favor qué estaba pasando porque podía ser confundido. Entonces cuando me di de cuenta era de esta parte, algunos escritos de hermana de White y otros que no lo aceptan, como que ella no fue inspirada por esos escritos. Claro. Surgía que era de la vara de Aarón y otros que eran de la... Y eso fue una controversia, pastor. Por eso yo le estaba dejando saber, porque hay que tener mucho cuidado con este aspecto porque los profetas para mí tienen que tener la luz mayor que es Cristo y la palabra de Dios. Y claro. Diferentes días de lo que ellos hablan. Muchas gracias, pastor Vaga. Me comunicaré con usted más adelante. Muchas gracias. Gracias, hermano. Buenas noches. Sí, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo está, pastor? ¿Bien? Buenas noches a todos. Sí, es muy importante la lección de la escuela sabática que habla sobre Juan el Bautista. Es bien clarito. Dice que no va a haber un profeta más grande que Juan el Bautista y que dijo, es mejor que yo mengue para exaltar a Cristo Jesús. Claro. Siempre hay que exaltar a Cristo, y si exaltamos a Cristo es la única misión que tenemos que hacer, nada más. Gracias, pastor. Abrazo grande. Dios lo bendiga. Igualmente, Diego. Lindo escucharte, hermano. Bueno, hermanos, si no hay ninguna otra pregunta, oramos y terminamos. Padre Señor, nuestro amado Dios, te damos gracias que tú nos has dado tu palabra tan clara, Señor, que un niño puede entenderla. Tan complicada, Padre, y profunda, que los intelectos más grandes, Señor, sin tu ayuda, quedan, Señor, deshechos por ella.
Y es por eso que queremos pedir que nos des la actitud de un niño, como dijo el Señor Jesús, Señor. Para entrar al reino de los cielos hemos de ser como niños.